y materiales dieléctricos que ustedes vieron en la clase del 12 de mayo, creo. Entonces, como para que se acuerden un poco, tengo como un resumen. Esta es la auxiliar, pero le hice como un resumen. ¿Se ve bien todo, cierto? La pantalla. ¿Sí o no? En este caso, lo primero es partir con un dipolo eléctrico, que es como la base para entender los materiales dieléctricos. Y ustedes vieron en clase que un dipolo eléctrico es básicamente una configuración de dos cargas, en el caso más sencillo, de cargas opuestas. O sea, una carga menos Q y una Q separados una distancia D, y que tiene asociado un momento dipolar. Y ese momento dipolar, en este caso más sencillo, se obtiene de esa forma, que es Q, que es la carga, por la distancia que los separa, por un vector R tongo. Ese vector R tongo apunta de la carga negativa a la positiva. ¿Ya? No sé si vieron, pero estas son las líneas de campo de cómo se ve un dipolo eléctrico. Entonces abajito está la carga negativa y aquí está la carga positiva. Y estas son las líneas de campo asociadas. ¿Ya? También vieron el potencial eléctrico de un dipolo y el campo eléctrico de un dipolo, y llegaron a estas fórmulas que están acá, que les recomiendo que vean la clase porque ahí sale cómo las demuestran y cómo se pueden usar. ¿Ya? ¿Qué es importante obtener de acá? Que nosotros podemos calcular directamente el potencial del dipolo. Si es que tenemos este dipolo, por ejemplo, esta expresión de abajo, la reemplazamos en estas ecuaciones y obtenemos al tiro el potencial que genera un dipolo, y también tenemos el campo eléctrico de un dipolo, ¿ya? Que es de esta forma. Entonces, ¿qué uno puede cachar? Que el potencial del dipolo decae por 1 partido, sorry, que decae con 1 partido en R cuadrado, que decae más rápido que, por ejemplo, cuando tenemos una carga puntual, que es 1 sobre R, ¿no? Entonces el dipolo decae más rápido del potencial. Y que también el campo eléctrico de un dipolo decae con 1 sobre R al cubo. Si se fijan, acá hay un R cuadrado y un R a la quinta, y aquí también sale un R cuadrado y un R a la quinta, entonces decae por 1 sobre R al cubo, que es como para tener una idea de los parámetros. Entonces, cuando calculemos campos eléctricos de un dipolo o potenciales de un dipolo, nos vamos a dar cuenta si está bien hecho, si acaso como se cumple eso que decae con un radio al cuadrado o al radio al cubo en el caso del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces aquí está también la expansión de los, como que, en el primer caso tenemos un monopolo que decae con 1 sobre R, aquí. En un dipolo es 1 sobre R cuadrado, cuadrupolo 1 sobre R al cubo, y así sucesivamente. Entonces eso igual lo vieron en clase, que se llama expansión multipolar. ¿Ya? No vamos a ahondar mucho en eso, pero este es como, de acuerdo a lo que hicieron ustedes, calcular el potencial en base a estos dipolos y este monopolo, y encontraron que el potencial se podía escribir una aproximación como un monopolo, y su expansión multipolar que sigue. En este caso sería el monopolo y el dipolo, y aquí cuadrupolo, y etcétera. Sí, pero con esta aproximación nos quedamos para el curso hasta acá. ¿Ya? Es como para que lo tengan presente. Y también está la ecuación que sirve para calcular el momento dipolar asociado. Siempre podemos calcular el momento dipolar para toda configuración de carga. Entonces tenemos, por ejemplo, una densidad volumétrica de carga. Le podemos calcular el momento dipolar a esa distribución mediante esa integral. ¿Ya? Así que eso por la parte de dipolo. ¿Ya? Creo que eso no es instrumento. Y creo que con eso alcanzamos a hacer la primera pregunta. Ya voy a tratar de hacerla corta, ¿ya? Entonces, para la pregunta 1, que se trata justamente de dipolo, nos dicen que en el plano XY se encuentra una distribución de carga lineal formando un anillo circular de radio R y una distribución de carga no uniforme, dada por esto. Entonces tenemos un anillo con una densidad de carga que está dada por eso, que está relacionada con el coseno. ¿Ya? Aquí falta es de menos pi a pi, por si acaso. Sorry. Entonces, de acuerdo a esta configuración, nos piden encontrar el potencial, el campo eléctrico en el eje Z, que eso es parecido a lo que hemos hecho siempre, como usando las definiciones, vamos a calcular eso. Y después nos piden calcular
nos dicen si hay en un punto R0 en Z tongo, se sitúa un dipolo, qué fuerza, ese dipolo que está acá, qué fuerza ejerce el anillo sobre este dipolo. Entonces, vamos a partir primero con la parte A y después vamos a hacer las otras para que quede un poco más claro. Le hice un monito. Entonces, recuerden que primero tenemos esta es la distribución, o sea, esta es la forma del problema. Tenemos un anillo que tiene esta distribución de carga y phi se mueve entre menos pi a pi, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede dar cuenta? Como que tenemos carga negativa y positiva en este anillo, dada por el coseno, ¿sí? Entonces tenemos el coseno, y una parte va a estar con carga positiva y otra carga va a estar, o sea, otra parte va a estar con carga negativa. Entonces, en teoría podríamos decir que es como un dipolo, ¿sí? No sé si lo ven. Como que voy a tener un anillo, como dado que el coseno se mueve entre positivo y negativo, voy a tener igual carga negativa y igual carga positiva en ese anillo. Entonces, sería como tener un dipolo, pero más feo, ¿ya? Entonces, primero nos piden calcular el potencial y el campo eléctrico de los puntos del eje Z, ¿ya? Entonces, para eso, lo que hacemos va a ser usar la definición que tenemos, porque el potencial sabemos que dada una distribución de carga, podemos calcular una integral, que es esta, y por definición, reemplazando simplemente la densidad de carga, identificando bien estos vectores, podemos obtener el potencial, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es identificar cada término, dado el enunciado, y la densidad de carga la dan, es esta, lambda 0 por el coseno de phi, y después hay que fijarse en estos vectores R y R'. Entonces tengo que R va a ir en Z, porque es donde yo quiero calcular el campo. Me dicen calcular o sea, el potencial, perdón, calcular el potencial en el eje Z, y donde quiero calcular dónde está la carga, está en el disco, o sea, en el anillo, de radio R, y que está en R-tongo, ¿sí? En rotongo. Entonces, después lo que hacemos es, como para crear hacemos es crear esta resta y esta norma, y la obtenemos. Entonces hacemos la resta de vectores y calculamos la norma, y también nuestro DL, que va a ser donde va a estar dispuesta la carga, va a estar en R en dφ. Entonces vamos a ir recorriendo cada pedacito de phi y vamos a ir tomando esa carga para calcular nuestra integral. Entonces, con todos los términos ya identificados, los metemos en la ecuación de arriba, esta, y obtenemos el potencial. Entonces, lo que hacemos primero, entonces reemplazamos R y nos queda en el eje Z, reemplazamos el lambda, reemplazamos el DL y reemplazamos la norma, y los límites de integración van a ser de menos pi a pi, porque ahí es donde se mueve phi. Entonces, si se fijan, tenemos unas constantes que van a salir y nos va a interesar integrar el coseno, que va a ser el único que depende de phi. Igual me pueden ir interrumpiendo, en ese caso no queda muy claro. Pero hasta el momento solamente lo que hemos hecho ha sido escribir la ecuación del potencial, em, reemplazar los términos de acuerdo al enunciado, ¿ya? Entonces, sacando los términos que son constantes fuera de la integral, nos queda la integral desde menos pi a pi del coseno en phi, que si la resolvemos nos va a dar 0, porque se van a anular los senos, y con eso nos queda que el potencial en el eje Z va a ser 0. Entonces uno se podía preguntar como, oh, igual mala que me dé 0, ¿por qué me daría 0? No sé, puede que no sea tan fácil verlo, pero uno podría pensarlo de una forma que, creo que está aquí abajito, sí, entonces, si uno dibuja o le pone como más bonitos al alambre, al anillo, podemos ver que esta parte está cargada de forma positiva, porque ahí el coseno va a ser positivo, y en la otra parte va a estar con carga negativa, ¿sí? Entonces, imagínense que el eje Z sale de la hoja, entonces tengo de aquí hacia arriba el eje Z, el potencial que me va a generar una carga de acá va a tener un opuesto en el otro lado, y se van a ir anulando de a pares. Entonces voy a tener carga de un lado, pero voy a tener la carga opuesta del otro, entonces se van a ir anulando esas componentes, y por eso va a ser que en el eje Z justamente el potencial va a ser 0. Para esto sirve como hacerse el monito e ir calculando como las contribuciones.
es parecido a lo que pasaba con el campo eléctrico y por qué en el eje Z se sumaban de un anillo. ¿Sí? Les recomiendo que hagan ese ejercicio. Así que eso, revisen después la explicación acá al lado, pero básicamente es eso, como que los potenciales, las contribuciones al potencial se van anulando de pares porque en un lado voy a tener una carga positiva y en el otro voy a tener la carga negativa. Y justamente en el eje Z van a estar a la misma distancia de esas cargas que van a contribuir al potencial. Entonces, tengo la misma carga pero distintos signos y a la misma distancia esas contribuciones se van a ir anulando de pares. Entonces, ya tenemos calculado la primera parte que es el potencial y ahora vamos a calcular el campo eléctrico. Es importante como notar que generalmente usamos las definiciones cuando tenemos estas configuraciones como de anillo. Generalmente los anillos los hacemos por definición, porque no tenemos esta simetría, porque tenemos una parte negativa y otra parte positiva, entonces no tenemos como la simetría suficiente eh, para, por ejemplo, calcular ley de Gauss, usar ley de Gauss. Entonces, lo que hacemos generalmente en estos casos, cuando tenemos hilos con densidades un poco feas, es calcular todas por definición y va a ayudar porque cuando nos piden generalmente en el eje Z, no va a ser tan complicado porque nos podemos echar varias componentes. ¿Sí? Si fuera como en todo el espacio, como pasa por ejemplo con la esfera y usar Gauss, ahí es más complicado usar definición y el problema se complejiza caleta. Entonces ahora para calcular el campo eléctrico vamos a hacer lo mismo, pero con la definición de campo eléctrico. ¿Ya? No sé si me ven. Bien. Pero eso, la idea es usar lo mismo, pero con la otra definición. Entonces para calcular el campo eléctrico tenemos la misma, pero nos va a aparecer otra componente. Entonces hacemos lo mismo, identificamos nuevamente los términos, cada término de la integral, que son los mismos de antes, solamente que aparece este arriba en el denominador, o sea, en el numerador, y lo que hacemos es reemplazar solamente. Entonces reemplazamos los lambda, los r menos r', las normas, que ahora va a estar al cubo, y solamente va a restar calcular la integral, que eso es como lo más complicado. ¿Sí? El desafío, como dice ahí, va a ser resolver la integral, que va a quedar, sacamos todas las constantes y va a quedar esta integral que es un poco fea y nos van a quedar en componentes en z y en ρ. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en ese caso cuando tenemos esa diferencia? Porque tenemos el z y tenemos el ρ, pero ese ρ va a depender del phi. Entonces, para eliminar esa dependencia del phi, lo que hacemos es pasar a cartesiana, como dice ahí, y escribimos ese vector ρ en función de phi. ¿Ya? Entonces, sí dejamos todo en función de phi. ¿Por qué? Porque sería un error sacar esta constante, sacar la componente en ρ fuera de la integral porque depende de phi. Entonces, o sea, nos ahorramos eso y pasamos el vector a coordenadas cartesianas, lo escribimos así. Y ahora nuevamente reemplazamos en la integral. Espero no se hayan perdido. Pero lo único que hicimos aquí fue reemplazar el ρ, ese de acá, por esto de acá, y queda eso. ¿Sí? Entonces ahora tenemos la misma integral de arriba, pero en tres componentes, x y z, y tenemos que integrar el de phi, y ese coseno y este seno, entre menos pi y pi. Entonces, si se fijan, ya solamente es matraca matemática para resolver la integral y resolver el campo eléctrico, y por ahí van a aparecer algunos términos que se nos van a ir. Entonces, para hacerlo un poco más sencillo, lo que hice aquí fue separar la integral en las tres componentes. Entonces, sale las constantes, que es la misma que está acá, y separamos la integral principal en tres integrales secundarias, por así decirlo, con los mismos límites, pero que tienen distintas direcciones, o sea, distintos sentidos en z, x e y. ¿Sí? Entonces van a ser distintas integrales y tenemos que calcularlas todas y ver si acaso hay alguna que sea cero, otra que sea nule, etc. Entonces, lo que vamos a hacer ahora lo voy a pasar más o menos rápido, porque no es como el motivo del curso de resolver las integrales, así que, y no son tan peludas, así que les voy a dar aquí, está todo en la pauta en todo caso, cómo se resuelven las integrales. O sea, aquí vamos a tener que calcular alfa, beta y delta. O sea, acá. Entonces, calculando alfa, la primera es fácil porque nos queda integrar en el coseno, que se nos anula igual que en el caso anterior y nos da 0, entonces la componente en alfa,
que es la componente en Z, se nos va a hacer. Después en beta pueden hacer esta integral, que está aquí en este recuadrito, la solución, y nos va a dar distintos de cero y nos va a dar r cuadrado, pi, que como va en x tongo. ¿Ya? Esa es la segunda integral. Y la tercera integral, integrar el coseno y un seno en de phi, que nos da 0. También les dejo propuesto hacer eso. Entonces, ya sabiendo el alfa, el beta y el gamma, reemplazamos en la ecuación original, que era esta, y nos da que la única componente que sobrevive, o que es distinta de 0, es la que está en x tongo. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico, asociado a esta distribución de carga lineal de un anillo con la densidad que teníamos antes, va a generar ese campo eléctrico en el eje Z. ¿Ya? No sé si hay dudas. Lo único que hicimos, o sea, lo que hice fue usar la definición, reconocer términos, reemplazarlo en la ecuación y hacer las integrales. Yo creo que lo más peludo es hacer las integrales, ¿no? Ya, entonces, esa es la parte A. Y ahora nos dicen que en el punto R0 igual a A, en Z tongo se coloca un dipolo puntual e igual a P0 en Z tongo. ¿Sí? Entonces, tenemos el mismo anillo, pero a una distancia A en el eje Z se coloca un dipolo. Entonces, nosotros queremos calcular ahora la fuerza que ejerce ese anillo sobre este dipolo. ¿Ya? Porque como el dipolo tiene carga, el otro tiene carga, van a interactuar y uno va a ejercer fuerza en el otro y viceversa. ¿Sí? Entonces, para calcular este tipo de fuerza, lo que hacemos va a ser ocupar una de las ecuaciones que vieron en clase y que va a estar dada por lo que aparece ahora. Entonces, vamos a tener que calcular la fuerza que el campo eléctrico E, que es la generada por el anillo, ejerce sobre un dipolo P. ¿Sí? Entonces, la ecuación importante va a ser esta. Y nuevamente, tenemos conocido ese dipolo, ese P lo tenemos conocido y vale P0 en Z. Y el campo eléctrico E ya también lo tenemos porque es el campo eléctrico del anillo. ¿Sí? Que lo encontramos acá arriba. Entonces, nuevamente reemplazamos en esta ecuación de la fuerza y vamos a obtener nuestra fuerza. Primero, este producto es un poco complicado o quizás enredado, pero es el momento, el dipolo por el gradiente, ¿sí? Que en este caso en cartesiana es el dipolo por haciendo producto punto con el gradiente. El gradiente en cartesiana se los dejé acá, ¿sí? Es como la derivada de cada término, o sea, la derivada de la función original con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. ¿Sí? Entonces, al hacer el gradiente, el, el producto punto entre el dipolo y el gradiente, nos va a quedar lo siguiente. Como el dipolo va en z tongo, el único término que va a sobrevivir va a ser este. ¿Sí? Va a ser entonces la derivada con respecto a z, en nuestro caso, del campo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué campo eléctrico? El campo eléctrico del anillo, que va a ser este de acá arriba. Entonces, no sé si se dan cuenta que al hacer el producto punto solamente va a sobrevivir la componente en z. Entonces, va a quedar el dipolo, la derivada con respecto a z del campo del anillo. Entonces, usando eso, es que queda esto. Queda el dipolo, que sabemos que era una constante en z, la derivada con respecto a z del campo eléctrico del anillo. ¿Sí? Entonces, haciendo esa derivada, nos queda lo siguiente, nos queda esto, ¿sí? Pero tenemos que evaluar en z igual a a, ¿por qué? Porque el dipolo se va a encontrar a una instancia z igual a a. Entonces, reemplazando este z y este z por a, porque va a ser donde nosotros queremos calcular esa fuerza, o sea, la fuerza va a estar dada, va a tener una componente dada por la distancia en la que está el dipolo, entonces reemplazamos esa componente z igual a a, y nos da la fuerza que ejerce el campo eléctrico originado por el anillo sobre el dipolo, que va a ser esta de acá, ¿sí? Que va en z tongo, o sea, en x tongo. Entonces con eso tenemos la parte B. Nuevamente, la clave acá es saber interpretar bien esta ecuación
¿sí? Y darle para adelante, pues, darle para adelante, es decir, tener bien definido este campo E y también hacer bien el producto punto. Con eso está la parte B. Ahora para la parte 2, o sea, la parte C, perdón, nos dicen, demuestre que para puntos alejados, el potencial y el campo se comportan como el de un dipolo, ¿sí? Y nos piden calcular ese dipolo y la orientación, o sea, nos piden calcular todo, la orientación y el valor del dipolo. ¿De qué dipolo? Del creado por esta distribución de carga. Si se fijan, el dipolo, la parte, como el caso más simple, es cuando tenemos dos cargas de diferentes signos, separadas a una distancia d, que es esta, pero en nuestro caso tenemos algo similar, porque si lo vemos como de esta forma, vamos a tener que una parte positiva, sería como la carga positiva en el caso anterior, y otra parte negativa. Entonces, esto en sí genera un dipolo. Y lo que vamos a ver es que justamente se cumple esa relación. En todo caso, nosotros podemos calcular el momento dipolar para cualquier distribución de carga, eso es importante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el campo eléctrico a grandes distancias y ver que se comporte como un dipolo, ¿sí? Entonces, este es el campo eléctrico que encontramos anteriormente, y lo que hacemos ahora es ver qué pasa cuando estamos a grande distancia. En nuestro caso, a grande distancia significaría cuando Z, o sea, en el eje Z es mucho más grande que R, ¿sí? Eso es como en este caso la aproximación de grandes distancias. Y como ven, si acaso el Z es mucho mayor que el R, como que el R va a ser despreciable, o sea, es despreciable, y queda solamente Z al cuadrado elevado a 3 medios. Entonces ahí se anulan los dos y queda Z elevado a 3. ¿Sí? Entonces, lo que podemos fijar que haciendo esa aproximación para grandes distancias, el campo eléctrico decae por 1 sobre la distancia al cubo, que es justamente cómo se comporta un dipolo. Eso es lo que dije en el resumen al principio. Y así como el potencial se comporta 1 sobre la distancia al cuadrado, que es distinto a cómo lo hace para una carga puntual, que es 1 sobre R. Entonces, el campo decae, o sea, el potencial decae mucho más rápido. Ahora, para calcular el dipolo y la magnitud, tenemos esta aproximación del campo eléctrico, que vemos que se comporta de forma similar a un dipolo por la forma en que decae, pero queremos también calcular el dipolo. Entonces queremos calcular el dipolo, su magnitud y su sentido. Entonces, ¿qué puede ser útil en esta parte? Que nosotros ya sabemos cómo se calcula el campo eléctrico de un dipolo, lo tenemos del resumen, ¿sí? El campo eléctrico de un dipolo es dado por esta expresión, ¿sí? Entonces, si tenemos esta expresión, reemplazamos nuestro dipolo, vamos a poder calcular el campo. Nosotros ya tenemos esto, que es lo de arriba, pero nosotros lo que queremos encontrar es justamente este P. Queremos calcular el P en su magnitud y su sentido. Entonces, básicamente va a ser igualar, escribir este P en función de las componentes e ir despejando, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es que vemos dónde queremos calcular esto, dónde se calcula esto, y queremos calcularlo en Z, ¿sí? Después hacemos el producto punto del P o sea, del dipolo con el vector de posición donde quiero calcularlo de forma general, y va a sobrevivir solamente la componente en Z. ¿Por qué? Por hacer el producto punto, ¿sí? Como este R va solamente en Z, al hacer el producto punto con el dipolo, va a quedar sobreviviendo solamente esta componente en Z, ¿sí? Y con eso lo que hacemos solamente es reemplazar en la ecuación principal, ¿sí? Entonces, eh, reemplazamos nomás y, y escribimos teniendo cuidado de escribir el dipolo, este P, de forma general acá. Entonces escribimos cada una de las componentes del dipolo y reemplazamos este producto punto por el que ya encontramos, ¿sí? Entonces, haciendo toda esa matraca que no es tan larga, solamente hay que tener cuidado de hacer bien el producto punto acá y reemplazar este dipolo de forma general, como está hecho acá, vamos a llegar a esto.
a este campo eléctrico del dipolo. ¿Por qué? Porque ocupamos la ecuación del dipolo, la que está acá arriba, y reemplazamos para un dipolo general. Nosotros ahora queremos calcular cada una de estas componentes, PZ, PI y PX. Con eso, si calculamos las tres componentes del dipolo, vamos a obtener el dipolo. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es que ya nosotros ya sabemos a qué podemos igualar este campo porque lo calculamos antes, que es justamente este de acá, el campo aproximado. Entonces, lo que hacemos es igualarlos componente a componente. ¿Por qué? Porque sabemos que el primero solamente tenía componente en X, o sea que las componentes en Y y en Z se van a ir a cero, que es justamente lo que pasa. Si igualamos cada componente, nos va a dar que PZ es 0, PI es 0, y la única que no se va a anular va a ser PX, que va a estar dada por esto, onda 0 R cuadrado de pi, por pi. Entonces, con esto ya encontramos el dipolo, porque el dipolo va a ser la suma de las tres componentes, pero sabemos que dos son 0 y la única que sobrevive es P en X. Entonces, con eso encontramos el dipolo, que solamente va a ser la componente en X, que es la que encontramos arriba, igualando al campo de antes. ¿Sí? Les recomiendo que hagan esto como un poco más lento, y ahí no creo que le sea tan peludo. Entonces con eso ya encontramos la magnitud y la dirección del dipolo, que eso es lo que nos pedían. Pero también les dejo aquí otra forma de calcular P directamente. El P se puede calcular de forma general usando esta relación. ¿Sí? Tenemos una distribución donde está la carga y un dl. ¿Sí? Haciendo eso, reemplazando igual que antes, reemplazando los términos en la integral, todo se va a reducir a resolver bien esta integral. ¿Sí? Si tenemos de menos pi a pi la densidad de carga, y tenemos este que va a identificar dónde tenemos la carga, que es R en rotongo. Y el rotongo aquí está descompuesto en las coordenadas X, Y. ¿Por qué? Porque el phi depende también, el rotongo dependía de phi. Entonces, haciendo eso, les dejo propuesto que lleguen resolviendo la integral al mismo resultado de arriba. ¿Ya? Espero que no tengan más dudas. Para no ser tan largo, vamos a ir al segundo. Si tienen dudas, me pueden interrumpir. Para este caso, para el problema 2, voy a hacer un pequeño resumen de qué se trata de los materiales dieléctricos. Para esto les recomiendo también que vean las clases de la profe, porque ahí la profe lo expone de mejor forma y más detallado en qué consiste cada uno de los conceptos. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que pensar que teníamos medios, o sea, en el curso vimos en general medios en el vacío. ¿Sí? Calculábamos todo al principio en el vacío, electrostática en el vacío, que se llamaba el tema, pero ahora nosotros queremos ver cómo se comportan los campos eléctricos en la materia. Entonces, la materia no es el vacío propiamente tal, sino que hay otros tipos de materiales. Primero vimos los materiales conductores y vimos cómo se comportaban, y que podíamos decir que en este tipo de materiales los electrones son libres de moverse, que yo aplico un campo eléctrico y va a haber un flujo de electrones hasta que el campo eléctrico al interior de este conductor se hace. ¿Sí? Esto es lo primero que vimos en las opciones pasadas, pero ahora vamos a trabajar con materiales dieléctricos. En estos materiales dieléctricos son contrarios los conductores. ¿Por qué? Porque los electrones no son libres de moverse, sino que las cargas están atadas, por así decirlo. ¿Y qué pasa en estos materiales? Que en presencia de un campo eléctrico se polariza. ¿A qué me refiero cuando se polariza? Que se acumula carga negativa y positiva en los diferentes lados de este material. En particular, creo que tengo por aquí. Un minutito. Un monito de... Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un campo eléctrico? Imagínense que este es el material dieléctrico. Hay un campo externo, un campo eléctrico externo, y se polariza, es decir, que se van formando pequeños dipolitos como este. Aquí hay un dipolo, otro dipolo y otro dipolo. Se van a ir alineando en la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? A eso me refiero cuando digo que se polariza. Se van formando pequeños dipolitos. ¿Cómo podemos cuantificar esta polarización? Aparece un nuevo vector
o una nueva medida del efecto del campo eléctrico sobre este material dieléctrico que se llama polarización, que representa el momento dipolar por unidad de volumen, ¿sí? Que es básicamente un promedio de los momentos dipolares en un volumen. En general este vector de polarización es un valor dado, entonces dicen P igual a P0 en este caso, por ejemplo, o que tiene alguna relación con el radio, etc. Pero generalmente es dado, y su unidad es Coulomb partido metro cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos un material dieléctrico, hay un campo externo, el material se polariza. ¿Y qué pasa? Que se polariza, se van acumulando cargas en diferentes partes de este material dieléctrico, ¿sí? Entonces, la gracia de trabajar con materiales dieléctricos o el propósito de los problemas de este tipo de ejercicios va a ser como, primero, calcular, por ejemplo, el campo eléctrico dentro del dieléctrico, también calcular cómo son estas cargas que se van a generar producto de la polarización, ¿sí? Entonces, que van a aparecer producto de esta polarización, al yo acumular carga, por ejemplo, en un lado y en otro, van a aparecer cargas que se van a llamar cargas de polarización, y estas cargas de polarización van a estar primero en el volumen y también en la superficie, ¿sí? Entonces voy a tener que calcular estas nuevas densidades de carga, y de eso se van a tratar los problemas. En clase ustedes vieron, a partir del desarrollo del potencial en un medio dieléctrico, cuáles eran las relaciones para encontrar estas densidades de carga. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para no darle la lata tanto, es usar las fórmulas de cómo calcular las cargas y calcularlas directamente. Pero detrás de esto hay como un desarrollo matemático, pero no quiere decir que las cargas no estén, sino que las cargas realmente son reales y vamos a calcularlas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un medio eléctrico, le aplicamos un campo eléctrico externo, el material se polariza, aparecen cargas de polarización, y nosotros vamos a querer calcular estas cargas. ¿Y por qué? Porque después vamos a querer calcular también este campo eléctrico y hacer algo muy parecido a lo que ya hemos hecho, ¿sí? Entonces es importante que aparecen cargas volumétricas de polarización y también cargas superficiales de polarización, ¿ya? Entonces, bien, volviendo al resumen, aquí están cómo se calculan las cargas, las que están acá en las ecuaciones 13 y 14, identifica cómo se calculan las cargas de polarización. Si se fijan, lo único importante acá va a ser obtener el vector P, que es el vector de polarización, que es esta medida que les digo del efecto que el campo eléctrico tiene sobre un material dieléctrico. Y otro término importante que aparece es D, que es el vector desplazamiento o desplazamiento eléctrico que se llama, que es básicamente un campo auxiliar. No se mide directamente como el campo eléctrico, pero sí nos ayuda a calcular el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque se relaciona de esta forma con el campo eléctrico y tiene la conveniencia de que está definido o en su relación ocupa la carga libre. ¿Qué es la carga libre? Que es la parte de la carga total que no es producto de la polarización, ¿sí? Entonces, es como la carga que está ahí por defecto, por así decirlo. Es un problema. Entonces, en el problema que viene, vamos a ocupar este vector de desplazamiento para poder calcular el campo eléctrico, y después, teniendo el campo eléctrico, vamos a poder calcular el vector de polarización que se puede calcular de esta forma, ¿sí? Así que, eso. Vamos a darle la pregunta entonces. Oh, pero no la leí. Entonces, dice la pregunta 2 que muchos materiales dieléctricos presentan lo que se conoce como saturación, lo que quiere decir que la polarización alcanza un máximo, ¿ya? En un material de este tipo, el comportamiento se puede aproximar mediante la gráfica de acá abajo. Es decir, la polarización crece primero linealmente con el campo eléctrico, que está por esta relación, pero llega a un valor máximo, que va a estar dado por un P0. P0 que va a estar determinado por un campo eléctrico límite que va a ser S. Entonces, si bien, o sea, la polarización no va a crecer infinitamente, no se va a polarizar siempre, sino que va a llegar a un límite que va a estar dado por E0. Y con eso va a determinar un P0. Entonces, nos van a dar el problema en que tenemos una esfera dieléctrica de radio A y con una carga puntual Q en el centro. Entonces, en esta configuración vamos a tener que determinar el campo eléctrico E, el vector polarización y D en todo el espacio. Después calcular las cargas de polarización, que es la que les dije, y calcular la carga total de polarización. Y después nos piden, dice,
¿Qué pasa si el dieléctrico no se saturase? O sea, que se tuviera siempre que la polarización fuese lineal. ¿Cómo cambia la respuesta con esta nueva condición? Entonces, con eso, vamos entonces a calcular primero los vectores D, E y P. Entonces, la pregunta 2, tenemos así como se comporta la polarización, ¿sí? El mismo dibujito de antes, y tenemos la esfera eléctrica de radio A y una carga puntual Q en el origen. ¿Sí? Entonces nos quieren calcular todos los campos. Entonces, aquí aparece el concepto de que por qué el vector de desplazamiento es más interesante, porque lo que podemos hacer para poder ocupar el vector de desplazamiento, o por qué lo ocupamos, es porque podemos usar ley de Gauss en medios materiales que se llaman, que es la misma ley de Gauss, pero en vez de E, ocupamos D. Pero tenemos que tener cuidado que ahora la carga encerrada va a ser solamente la carga libre. No como en el campo, o sea, en ley de Gauss, que la carga total encerrada va a ser tanto la carga libre como la carga de polarización. Generalmente nosotros al principio el problema no tenemos la carga de polarización, entonces nos ayuda bastante usar solamente la carga libre, que la carga libre en este caso sería la carga Q. ¿Por qué? Porque es como la carga que está está por defecto, como les dije. ¿Sí? No es producto de polarización, esa es como la definición. No aparece producto de la polarización. Entonces, con este nuevo campo auxiliar de vector de desplazamiento podemos calcular ley de Gauss, usar ley de Gauss, y pasa lo mismo, nos damos una esfera de radio R y calculamos el flujo eléctrico, pero ahora considerando el campo como D, y la carga libre va a ser Q, y con eso podemos obtener directamente el vector de desplazamiento. Pero nosotros también queremos calcular el campo eléctrico, que es como la idea de todos los problemas, y sabemos que el campo eléctrico se relaciona de esta forma con D, esta es una de las ecuaciones que deberían cachar, y con eso podemos calcular directamente el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si se fijan, D va a ser igual tanto cuando estoy dentro de A, o sea, para un R menor a, o para un R mayor a. ¿Por qué? Porque la carga libre va a estar en el origen, entonces cualquier esfera que yo me dé con un R mayor a 0 va a tener la misma carga libre encerrada, que va a ser Q. Entonces, en todo el espacio, tanto en R menor a y R mayor a, la carga libre va a ser Q, por lo tanto el vector de desplazamiento va a ser el mismo en todo el espacio. Entonces, con eso, con este vector de desplazamiento para R mayor a, vamos a poder calcular el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque al usar esta relación, nos va a quedar que el campo eléctrico va a ser D sobre epsilon 0 para R mayor a. ¿Por qué sobre epsilon 0? Porque cuando estoy en R mayor a, voy a estar en el vacío. Entonces, el campo eléctrico para R mayor a va a estar dado por esta ecuación, que es D sobre epsilon 0. Lo único que le cambio es el epsilon 0. ¿Sí? Pero nos falta entonces encontrar el campo eléctrico para R menor a y también el vector polarización. Para encontrar esto, lo que podemos hacer es escribir esta relación, que también es una fórmula muy, muy importante, que el desplazamiento va a ser igual a esto, al campo eléctrico por epsilon 0 más el vector polarización, que en este caso vamos a ocupar el vector polarización sin saturar, ¿sí? O sea que siempre va a ser lineal hasta algún punto que vamos a terminar más adelante. O sea, reemplazando directamente el P, el vector polarización, podemos llegar a la ecuación para el campo eléctrico para una distancia R menor a. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora estamos usando el campo eléctrico dentro, y como estamos en un medio eléctrico, también aparece esta componente. ¿Sí? Esta componente no estaba en el caso anterior para R mayor a, porque como estoy fuera del dieléctrico, no tengo polarización. Entonces el P sería 0 básicamente, y por eso era solamente la, la división directa, el D dividido en epsilon 0. Pero ahora sí tengo polarización y tengo que considerarla, y la considero en esta ecuación. Entonces, pero justamente la polarización estaba relacionada con el campo eléctrico, entonces haciendo una factorización puedo encontrar el campo eléctrico para los R menor a. ¿Sí? ¿Qué es cosa importante de esto? Es que en este caso estamos considerando que el material no se satura, pero nosotros por enunciado sabemos que sí se satura. Es decir, eh, a medida que yo me voy acercando al origen o a la carga Q,
mi campo va a cambiar. No sé cómo explicarlo bien, pero imagínense o sea, el mismo problema, yo a medida que me voy acercando al, a la carga Q, voy a estar más cerca de esa carga Q, o sea, mi campo producto de esta carga Q va a ser mayor, ¿sí? Entonces va a llegar un punto, un R crítico, al cual voy a tener un campo muy grande que va a ser E0 y ahí se va a saturar y la polarización no va a aumentar más. Ese punto nosotros tenemos que calcularlo porque vamos a tener dos zonas para los R menor A. Vamos a tener una zona en que se comporta de forma lineal, que es como aparece acá, pero va a llegar un punto, un radio, que voy a estar tan cerca de la carga Q, que el campo eléctrico va a ser lo más grande, o sea, no tan grande, pero va a ser justo para encontrar un campo eléctrico de cero, crítico, al cual ya la polarización no va a ser lineal, o no se va a comportar de esta manera lineal, sino que va a estar saturada y va a valer P0. ¿Sí? Entonces voy a tener que cuando estoy, imagínense que estoy en R igual a A, y cada vez me voy acercando, el campo va a subir hasta llegar a un radio crítico en el que encuentro que el campo va a valer E0, y en ese punto la polarización va a ser máxima. Y después de ahí para adentro, de ahí hasta cero, voy a estar saturado. ¿Sí? Esa es la idea. Espero que quede un poco más claro. Entonces, no voy a poder, para radios menores a este R crítico, mi polarización no va a estar dada por esta ecuación, sino que va a estar saturada y va a valer P0. Entonces, con eso en mente, como dice acá, este campo este es para una zona alejada de la carga, pero dentro de la esfera dieléctrica, ¿sí? Entonces, para un R mayor a un R crítico. Entonces, este R crítico, ¿cómo lo podemos calcular? Lo vamos a calcular ahora, pero primero voy a escribir la ecuación de polarización dado el campo eléctrico que encontramos antes. Entonces, que es básicamente la misma que nos dan en el enunciado, pero en función del campo eléctrico, ¿sí? Dado que en esta parte, este P para un R menor a A, pero como dice acá, para una zona alejada de la carga, el vector de polarización va a estar dado por esto, ¿sí? Que es el mismo del enunciado, solamente que reemplacé el campo eléctrico. Pregunta sería, ¿cómo es para una zona cercana a la carga el valor de la polarización? Para una zona cercana a la carga, o sea, para un R menor a ese R crítico en el cual yo me saturo, la, la polarización va a valer P0, ¿sí? Porque va a estar saturado y no va a estar dada por esta relación, sino que va a ser simplemente P0. ¿Ya? Entonces, dice, notar que a medida que más cerca estemos de la carga Q, el campo eléctrico va a ser más fuerte, ¿sí? Entonces, recordemos cómo era el campo de una carga Q, que es eso. Entonces voy a estar más cerca, va a ser más grande el campo, por lo tanto va a existir una distancia que llamaremos R de saturación, a la cual el campo eléctrico alcance el valor E0, y en ese punto el medio se va a saturar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se sature? Que la polarización va a alcanzar un valor de P0. De esta forma se tendrá que para distancias menores al R de saturación, el campo eléctrico seguirá siendo mayor, pero la polarización quedará fija en P0. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser encontrar ese punto crítico del radio, RSAT, y después calcular cómo va a ser el campo eléctrico en esta zona, para un R menor a R de saturación, es decir, cuando el material ya está saturado. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el R de saturación, que lo calculamos de la siguiente forma. Tenemos la expresión para el campo eléctrico, reemplazamos en esta ecuación cómo es el campo eléctrico para R sat, o R saturado, el R crítico, y sabemos que en ese punto, para una distancia R sat, el campo eléctrico va a estar dado por E0, ¿sí? Entonces de ahí es directo calcular ese radio que va a estar dado por esta relación. Entonces ahí encontramos este radio de saturación, a partir del cual para R mayor a R saturación, el medio va a ser lineal, y cuando R sea menor al R de saturación, cuando estoy más cerca de la carga Q, voy a polarizarme, el material se va a polarizar, y el vector polarización no va a valer epsilon 0, X, o la susceptibilidad, por el campo, sino que va a estar saturado y va a valer P0. Entonces, vamos a ocupar esto y calcular cómo va a ser el campo eléctrico
cuando estoy a un R menor a R de saturación. Entonces, como les dije, ahora yo voy a tener el mismo vector de desplazamiento, pero este P no va a ser el vector P del principio, sino que va a estar dado por P0, va a estar saturado, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo despejar directamente el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque tengo el D, sigue siendo el mismo, porque está relacionado solamente con la carga libre, que es este de acá. Y la polarización va a ser igual que antes, pero no va a estar saturada ahora y no va a depender del campo eléctrico, sino que va a ser P0 directamente. Entonces, despejando, llegamos a esto, ¿sí? Que justamente P0 es epsilon 0 por la susceptibilidad por un E0. Entonces ahí llegamos al campo eléctrico para los R menores al R de saturación, o sea, cuando estoy más cerca de la carga, ¿sí? Más cerca me refiero a que estoy con el medio ya polarizado, porque acuérdense que estoy más lejos, o está más lejos que el R de saturación, aún la polarización va a ser lineal, que va a ser el válido del campo que calculamos antes. Y con esto también la polarización va a ser P0, que es directo porque nosotros sabíamos que esto valía. Entonces, a modo de resumen, el campo eléctrico y el P van a estar dados por estas ecuaciones. Para un R menor a R de saturación, o sea, con el material ya polarizado, o sea, ya saturado, va a estar dada por esta ecuación, que es lo que encontramos recién. Para un R entre el R de saturación y A, es decir, todavía dentro del eléctrico, pero no tan cerca de Q, va a estar dada por esta relación. Aquí la polarización aún es lineal. Y fuera de la esfera dieléctrica, va a ser solamente esto porque no voy a tener polarización, ¿sí? Voy a estar fuera de la esfera eléctrica, entonces la polarización no va a existir, que justamente se condice con lo que está acá. Entonces, cuando estoy más cerca del radio, más cerca aún que el radio de saturación, voy a estar saturado y mi polarización va a ser B0, P0. Cuando estoy entre el radio de saturación y A, es decir, estoy dentro de la esfera eléctrica, pero no tan cerca de la carga Q, va a estar dada por esta ecuación, y cuando estoy fuera de la esfera eléctrica, va a valer 0. Sí, esa sería la parte A, y con eso debería salir, cuando ya tengo terminado E, D y P, ya tengo más de la mitad del problema ya hecho, y lo otro es calcular las cargas de polarización asociadas, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, la segunda parte del problema nos piden calcular las cargas de polarización y la carga total de polarización. Entonces, como tenemos polarización en tres sectores, o sea, R menor a RSAT, entre RSAT y A y fuera, vamos a calcular las distintas cargas de polarización que se pueden dar. Entonces, primero vamos a calcular la densidad volumétrica de polarización para un R menor a R de saturación y también para un R mayor a R de saturación. Es decir, voy a estar calculando la polarización en dos volúmenes distintos, ¿sí? Entre 0 y R de saturación, y entre R de saturación y R, ¿sí? Entonces, para eso hacemos uso de la ecuación para calcular la carga de polarización volumétrica, que es esta de acá, y lo único que hacemos va a ser reemplazar la polarización. Nosotros sabemos que la polarización, cuando R es menor a R de saturación, va a ser P0, es decir, ya tengo el material saturado, y haciendo eso, calculando las derivadas, me da esto, ¿sí? Donde reemplazar que P0 es justamente epsilon 0 x d por E0, ¿ya? Esa es la densidad volumétrica de polarización encontrada en esa zona. Vamos a calcular también la densidad volumétrica, pero en esta zona, cuando R es mayor a R de saturación, que lo único que hacemos es reemplazar este P, pero ahora como el P que está en dicha zona, y esos R cuadrados se nos van a 0, o sea, se simplifican, y nos queda la derivada de la constante, y por eso nos queda 0. Entonces, tengo densidad volumétrica de polarización para un R menor a R de saturación, y después no tengo. Ya está lista la primera parte, y ahora tengo que calcular las densidades superficiales de polarización. ¿Dónde se pueden alojar estas densidades superficiales de polarización? En las superficies del dieléctrico. En este caso serían en R igual a A, porque ahí termina la esfera dieléctrica. La relación para calcular estas densidades va a ser esta,
Y entonces, calculando el vector P, podemos encontrar directamente las densidades superficiales de polarización. Si se fijan, es solamente evaluar el vector P en A y la normal correspondiente. Esta normal es la normal exterior al dieléctrico. Con exterior al dieléctrico me refiero, si tengo, en nuestro caso, si tenemos la esfera dieléctrica de radio A, sería apuntando hacia afuera del dieléctrico, o sea, en R tongo, en nuestro caso. ¿Sí? Si tuviera, por ejemplo, una cáscara o una corona dieléctrica, o sea, una corona de, me refiero con, no sé, dos esferas concéntricas, una de radio A y otra de radio B, por ejemplo, y con un material dieléctrico entre A y B, ahí tendría dos normales, una en A, en R igual a A, que sería en menos R, es decir, hacia afuera del dieléctrico, en menos R tongo, y en R igual a B tendría otra normal, por lo tanto, otra posible densidad superficial, y esta apuntaría en rho tongo, ¿sí? Siempre hacia afuera del dieléctrico de donde está alojado este dieléctrico. Entonces, evaluando solamente la polarización en A, que es justamente la frontera, obtenemos la densidad de polarización en la densidad de polarización superficial. Ya con estas densidades, la de arriba volumétrica y la de abajo superficial, podemos calcular la carga total de polarización, que es lo que nos piden, y llegamos a que primero calculamos la carga de polarización volumétrica total, que va desde 0 a R de saturación, y después desde R de saturación hasta R, y como nosotros sabemos que esta parte de la densidad va a ser 0, se nos va esta integral, y nos sobrevive solamente esta densidad. Y después solamente resolver la integral, que no es difícil, ¿sí? Es más constante, sale. Haciendo ese truco, o sea, resolvemos la integral, reemplazamos la densidad volumétrica, que es la de acá, esta, reemplazamos, calculamos la polarización, o sea, la carga total volumétrica de polarización, que nos da esto de acá, ¿sí? Entonces tenemos una de las dos cargas totales de polarización. Ahora tenemos que calcular la carga superficial de polarización, ¿sí? Y análogo a lo de arriba, pero ahora en vez de un dB, un ds, reemplazamos la densidad superficial, y haciendo la integral nos queda esto de acá. Que si se fijan, al realizar la suma, es decir, la carga total de polarización, que es la suma de las volumétricas más la superficial, nos da que la carga total de polarización es 0. Que esto es como debe ser, ¿por qué? Porque una propiedad de los medios dieléctricos es que la carga total de polarización es 0. Esto siempre se cumple. Entonces, ya obtuvimos los campos, obtuvimos cada una de las cargas y la carga total de polarización. Ahora vamos a hacer la parte C, y con eso terminamos. Entonces, en la parte C nos dicen cómo cambiarían sus respuestas si el material dieléctrico no se saturase, es decir, que siempre fuese lineal, o es decir, que se tuviera siempre P igual a epsilon 0 por X por el campo eléctrico. Es decir, totalmente relacionado cómo crece el campo con cómo crece la polarización sin alcanzar un valor límite. Es decir, esta línea ya no sería y siempre sería así, para arriba. Entonces, con esa nueva configuración nos van a pedir calcular las cosas de nuevo. Entonces, en la parte C, ¿cómo cambian nuestras respuestas anteriores? Lo que hacemos es dibujar nuevamente la esfera dieléctrica, pero ahora nuestro P va a ser siempre epsilon 0 X por E, por el campo eléctrico. Entonces primero calculamos el vector D, que igual al caso en B, solamente está relacionado con la carga libre. Entonces, como está relacionado únicamente con la carga libre, va a ser el mismo que antes, y va a ser Q 4pi r cuadrado, ¿sí? Esto eh, para todo el espacio, ¿sí? Todo el espacio va a ser el mismo D, este vector auxiliar, vector de desplazamiento, que nos va a ayudar a calcular el campo eléctrico, ¿sí? Después, tenemos nuestro D, vamos a tener que nuestro P va a ser siempre el mismo dentro del dieléctrico. Entonces, ¿cómo va a ser el campo eléctrico dentro de este dieléctrico?
lo reemplazamos, tenemos el D, que va a ser igual a eso, más la polarización, y la polarización en este caso es conocida, que es análogo a lo que hicimos en B, y nos da esto. Es decir, vamos a tener el campo eléctrico siempre en todo el material dado por esto. Antes teníamos este campo, pero hasta R de saturación. Después del R de saturación teníamos otro campo eléctrico. Y de igual forma, como ya teníamos el o sea, el campo eléctrico, y teníamos que P se calculaba de esta forma, epsilon 0 X por el campo eléctrico, es directo calcular también el vector de polarización, y va a estar dado por esta relación. Si se fijan, esto ya los calculamos antes. Es decir, ahora todo nuestro, nuestro, nuestro material se comporta igual. ¿Sí? Ya, pues entonces ahora lo que vamos a hacer con este P, vamos a calcular las cargas de polarización. ¿Ya? Eh, Calculamos entonces las cargas de polarización. Nuevamente les dejo acá las ecuaciones que, mm, que sirven para calcular estas cargas. Y sabiendo el vector polarización, las calculamos. ¿Ya? Eh, entonces, primero, para la carga de polarización superficial, evaluamos, igual que antes, el vector polarización en R igual a A, y nos va a dar esta ecuación. ¿Sí? Primero nos da la densidad, que es solamente evaluar en A y en R tongo, o sea, hacer el producto punto de la polarización, que va en R tongo, con la normal exterior del eléctrico, que es en R tongo, entonces nos queda 1, y sería solamente evaluar la polarización en R igual a A, que es la frontera. ¿No? Y después está la carga superficial total de polarización, que es únicamente esta densidad superficial por el área de una esfera de radio A. Y con eso nos da la carga total superficial de polarización, que va a estar dada por esto. ¿Sí? Para calcular la volumétrica es un poco más enredado, o sea, un poco más complicado. ¿Por qué? Porque va a aparecer un término quizás que no es tan directo de ver. Entonces, primero lo que hacemos es calcular la divergencia de P, que es la polarización. Recuerden que la polarización está por esta relación. Entonces, al calcular la divergencia de P, estas constantes van a salir y solamente vamos a tener que calcular la divergencia de 1 sobre R cuadrado. El problema es que en R igual a 0, esta divergencia no va a ser 0. ¿Ya? Cuando calculamos la divergencia de esto, de esta parte, nos va a aparecer un delta de Dirac. ¿Por qué? Porque aquí les puse la info un poco útil, que igual les puedo poner más información sobre esto, pero no creo que sea muy relevante para el curso, solamente que en este caso aparece esto. Eh, entonces, lo que hacemos es calcular la divergencia de la polarización, en particular esta es la que nos interesa, pero nosotros, por un hint maravilloso, sabemos que eso, la divergencia de 1 sobre R cuadrado en R tongo, va a ser 4pi por el delta de Dirac. ¿Sí? Entonces, este delta de Dirac va a ser algo así como la densidad de carga. ¿Sí? Al final les tengo una explicación un poco más detallada de esto. Entonces, usando esta relación, calculamos la divergencia de 1 sobre R cuadrado en R tongo y nos da 4pi delta, que justamente se simplifican los 4pi y nos da que la densidad volumétrica de polarización va a estar dada por eso. ¿Sí? Ahora queremos calcular la carga total volumétrica y lo que hacemos es integrar esta densidad de polarización en un volumen. Y aquí será útil conocer esta relación, que integrar en un volumen el delta va a valer 1. Es decir, hacemos esta integral, sacamos las constantes como acá, y la integral en todo el volumen del delta en un dB va a valer 1. Y resolviendo eso nos queda que la carga total de polarización volumétrica va a estar dada por menos xq sobre 1 más x, que justamente es el contrario de la carga superficial encontrada arriba. Entonces, haciendo el resumen, aquí, lo que calculamos antes, se verifica que la carga total de polarización, es decir,
superficial y la volumétrica dan 0. ¿Sí? Y con eso tendremos todas las respuestas, es decir, calculamos los campos, calculamos las cargas y calculamos cómo era la situación con el medio sin saturar.